Hola, soy el ingeniero Yamil Mena, soy ingeniero de procesos del sector Oil and Gas. El nombre del curso es Process Modeling Using Aspen HYSYS versión 9. El nivel del curso es básico intermedio. Comencemos. El módulo de hoy es el módulo 8, que es un sistema de usamiento con aminas, en este caso es la MDA. El alcance de este módulo es el siguiente. Se va a simular un proceso tradicional de tratamiento de un gas líquido que utiliza MDA como solvente químico a alta presión para eliminar el H2S y el CO2 del gas ácido. Se suministran 10 millones de pies cúbicos de alimentación de gas ácido con 2.5 moles de H2S y 5% moles de CO2 a un absorbedor a alta presión 800 psi. La especificación del gas de venta es de 4 partículas por millón de H2S y 2% de CO2. Los gases ácidos se separan mediante una columna de regeneración a baja presión y alta temperatura, que puede ser reciclada mediante la operación make-up de vuelta a la columna de absorción. Los objetivos de aprendizaje son los siguientes: simular torres de amina en HYSYS, utilizar la operación make-up y utilizar la herramienta caso de estudio. Los requisitos previos son haber concluido los primeros módulos del curso, y este es el diagrama de proceso del que tenemos que simular. Aquí tenemos el diagrama de procesos de una planta típica de endulzamiento con aminas, donde tenemos aquí la torre de absorción, donde aquí ingresa el gas ácido por el fondo de la torre y por el tope ingresa la solución de aminas y entran en contacto en la torre absorbedora. Puede ser una torre de empaque o una torre con platos, y entra en contacto la solución de aminas con el gas ácido, y lo que hace la solución de aminas es absorber parte del contenido de CO2 o H2S del gas. Entonces tenemos un gas dulce por el tope con menor contenido de gas dulce y en especificación, y por el fondo obtenemos una amina o una solución de amina rica, se llama, a partir de este punto, ya que ha absorbido el contenido de gas ácido. Entonces los siguientes equipos de procesos aquí son básicamente para la regeneración de esta mina y volverla a especificación para ingresar nuevamente a la torre de absorción. Para eso, primero la mina rica que sale de la torre absorbedora, primero se reduce la presión hasta más o menos unos 70 psi y ingresa a un tanque de flasheo, donde este tanque nos sirve para separar algunos componentes ligeros que haya absorbido la solución de amina del gas. Entonces estos gases o hidrocarburos ligeros se separan en este tanque de flasheo. Después la solución de aminas pasa por un intercambiador de amina rica y amina pobre. Aquí se calienta para ingresar a la torre de regeneración. En esta torre lo que sucede es que la solución de amina rica es calentada mediante un rehervidor y se separa los gases ácidos por el tope, o sea, el contenido de
de gases ácidos que ha absorbido la amina es separada en esta torre mediante calor. Se calienta la solución de aminas y se separa o se destila por el tope el gas ácido. Entonces aquí, como producto de cabeza, tenemos el gas ácido, que sería el CO2 o el H2S, depende de la composición de ingreso del gas. Normalmente el CO2 es directamente quemado a la atmósfera, y el H2S ese sí tiene que ir a un proceso de recuperación de azufre. Ya, entonces una vez que se separa este contenido de gases ácidos de la solución de aminas, entonces ya tenemos una amina regenerada y sale por el fondo de esta torre regeneradora y pasa por el intercambiador de calor. Esta amina regenerada se llama también amina pobre. Ingresa nuevamente esta amina tiene una temperatura alta al salir de la torre de regeneración y necesita ser enfriada. Para eso primero se enfría en el intercambiador de amina a amina y después se enfría mediante un enfriador de amina antes de ingresar nuevamente a la torre de absorción. Antes de eso también tenemos un tanque de almacenamiento de aminas para poner en especificación las aminas o la solución. Normalmente en la especificación de las aminas y el agua es una especificación en peso. Por ejemplo, en la MDA tenemos una concentración de 40 a 50% en peso, y así de diferentes aminas. Bueno, este es un resumen del proceso de lo que es endulzamiento con aminas. Entonces lo que vamos a hacer es simular una planta de endulzamiento utilizando la MDA. Entonces en primer lugar vamos a crear un nuevo caso y adicionar los componentes. Ya, entonces vamos agregando los componentes. En primer lugar la amina MDA. Bueno, aquí podemos filtrar, ¿no? Por tipos, por familias, podemos filtrar por aminas o por alcoholes, etcétera, ¿no? En este caso directamente escribimos MDA y encontramos la amina que vamos a utilizar. Después agregamos el agua, el CO2, el H2S y finalmente vamos a agregar desde el metano hasta el N-pentano. Ya tenemos agregados los componentes. Vamos a seleccionar el paquete de fluidos. El HYSYS tiene un paquete diseñado para procesos de endulzamiento con solventes químicos que se llama acid gas. Para solventes químicos, en este caso aquí nos dice cuáles son los componentes requeridos dentro de la lista de componentes. No tiene que tener la amina, CO2, H2S y agua. Y aquí a la derecha nos indica cuáles son las aminas soportadas o la combinación de aminas, digamos, ¿no? Por ejemplo, está la MEA, la DEA, MDA, pipericina, DGA, DIPA, TEA, y también puede haber combinaciones, por ejemplo, de DEA con pipericina, MDA más MEA, MDA más DEA. O sea, estas son las combinaciones posibles que soporta este paquete de fluidos.
Entonces, una vez que ya hemos seleccionado el paquete de fluidos, ingresamos al ambiente de simulación. Entonces, creamos dos corrientes de materia, una con la información del gas, que sería esta. Vamos a introducir los datos. El nombre de la corriente es Fi. La temperatura de ingreso es 100 grados Fahrenheit. Y la presión de ingreso 810 psi, un caudal de alimentación de 10 millones de pies cúbicos. La composición, tenemos 5% de CO2, tenemos 2.5% de H2S, y además tenemos 82.5% de metano y 1% de etano. Entonces, esta sería la cromatografía del gas de ingreso. Entonces tenemos CO2 5% y H2S 2.5%. Entonces vamos a cerrar e introducir los datos de la corriente de alimentación de aminas. En este caso tenemos el nombre de la corriente es amina pobre o amin. La temperatura de alimentación 110 y la presión 810. Y también tenemos un flujo o la tasa volumétrica de aminas, que es 100 galones por minuto. Y la composición tenemos en fracción másica o en peso que definirla. Para eso aquí entramos a Basis y cambiamos de mole fraction a mass fraction, fracción másica. Y aquí introducimos la concentración. En este caso tenemos una concentración de 45% de amina y 55% de agua. Entonces ya tenemos definida la composición de la solución de amina y tenemos definido el gas de ingreso o el gas agrio de ingreso. Entonces el siguiente paso es adicionar una torre de absorción. Entonces para eso vamos aquí en la paleta de objetos, seleccionamos la parte de columnas y seleccionamos la cuarta torre, que es una columna de absorción, absorber column subflowsheet. Entonces aquí ya seleccionamos la torre, hacemos clic y vamos a introducir los datos de acuerdo a la presentación. Aquí en primer lugar vamos a darle el nombre, absorbedor. Después seleccionamos la corriente que ingresa por el tope, que sería la corriente de amina pobre. Por el fondo va a ingresar la corriente de gas. Después determinamos que las corrientes de salida, tenemos aquí la corriente de vapor de salida, es el gas dulce o sweet gas, y la corriente de fondo es la amina rica. Y finalmente
nos falta definir el número de etapas. Número de platos 20 etapas, y damos clic en Next, continuar. Entonces el siguiente paso sería definir la presión de tope y la presión de fondo. En este caso, según el ejemplo, es 800 psig en el tope y 800 en el fondo. Definimos la presión y le damos continuar. Y aquí en la temperatura lo dejamos sin introducir, le damos en Done, guardar. En este ejemplo tenemos una opción que es para definir las dimensiones del absorbedor, que eso lo podemos hacer aquí en esta pestaña que se llama Internals, donde se puede adicionar estos internos. Entonces aquí hacemos clic en Internals y nos va a salir esta opción. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer clic aquí en adicionar, add new, y nos va a crear las dimensiones para nosotros poder dar los datos del tipo de columna. Según el ejemplo, nuestra columna es una columna empacada. Entonces aquí por defecto nos sale una columna de platos, trae tipo de internos de platos. Entonces vamos a modificar y vamos a seleccionar columna empacada, el tipo de empaque rashing. Vamos a seleccionar igualmente o cambiar aquí vamos a modificar igual en rashing. Ceramic dejamos por defecto, y aquí las dimensiones del empaque es 35 mm. Y finalmente vamos a definir la altura y diámetro de la columna. La altura es de 40 pies y el diámetro de 3 pies. Entonces, altura 40 pies y el diámetro 3 pies. Una vez que hemos definido los datos estos, tenemos que hacer correr la columna. Entonces hacemos clic aquí en Run. Entonces ya ha corrido. Entonces y aquí podemos ver los gráficos que genera esta opción de dimensionamiento de los internos. Hacemos clic en ver la hidráulica de platos y vemos aquí los gráficos que genera el programa. Y aquí podemos ver por etapas cómo va. En este caso tenemos una gráfica de flujo másico, de vapor y de líquido de acuerdo a las etapas. Y aquí vemos también el punto de operación, aquí la línea de operación de constante de vapor líquido, y aquí también hace referencia a la presión, ¿no? Entonces aquí también podemos ver el flujo de vapor de acuerdo a los platos, cómo va, cómo es la hidráulica de los platos, igualmente de líquido. Entonces si uno tiene las dimensiones de una torre y quiere simularla, entonces pueden aquí darle los detalles también a la torre, no solamente las dimensiones, sino también aquí haciendo clic en View podemos especificar otro tipo de criterios de diseño. Por ejemplo, por defecto aquí nos da la velocidad de caída de los platos, el factor de inundación de los platos, la caída de presión de los platos. Aquí tenemos algunos por defecto que nos da el programa. Entonces nosotros también podemos modificar estos datos
y para obtener, digamos, una simulación más a detalle de alguna torre en específico, ¿no? Este sería esta opción de diseño de internos. Aquí en Performance podemos ver los resultados. Vemos que estas son las corrientes de alimentación. Aquí tenemos su cromatografía en fracción molar, y tenemos la cromatografía de las corrientes o los productos. Por ejemplo, del gas dulce, tenemos que se ha removido prácticamente todo el contenido de H2S y ha quedado 0,042 fracción molar de CO2 con una tasa de solución de 100 galones por minuto. Entonces, este siguiente paso sería adicionar una válvula a la corriente de amina rica para reducir la presión antes de ingresar al separador de flasheo. Entonces vamos a adicionar una válvula y le vamos a dar estos datos. La corriente de ingreso es la corriente de amina rica. La corriente de salida es la que tenemos que entonces definimos esto. Antes es sobre la corriente de amina rica. Aquí nosotros tenemos en la carga de gas ácido un flujo molar de, por ejemplo, de CO2 tenemos 54,9 libra mol hora y de H2S tenemos 27,45. Entonces, en el gas dulce, haciendo un balance de masa, en el gas dulce de los 54 de ingreso, 54 libras mol hora que ingresa, en el gas se va 4,26. Entonces, por la mina rica se tiene que haber ido los 50 libras mol hora restantes. Y en el caso del H2S se va todo absorbe todo el flujo de flujo molar. Entonces, en la mina rica tenemos que ver su composición en flujo molar y vemos que la mina rica ha absorbido 50 libras mol hora de los 54 y ha absorbido todo el flujo molar de H2S. Entonces, siguiendo con el proceso, aquí tenemos la mina rica y lo que vamos a hacer es disminuir la presión para ingresar a un separador de flasheo. Aquí tenemos una amina que tiene una fracción de vapor de 0,003. Entonces, el siguiente paso sería adicionar un separador de flasheo, un separador bifásico. Con estos datos, en primer lugar el nombre, la corriente de ingreso, la corriente separador, tenemos una corriente de vapor con los componentes ligeros de los hidrocarburos y en la corriente de fondo que va a ser alimento del intercambiador.
Entonces hasta aquí definimos estos. Como vemos, todavía no se ha resuelto, falta darle información. Entonces lo que vamos a hacer es calcular la caída de presión en la válvula y en el separador mediante la corriente de alimentación a la torre de regeneración. Entonces el siguiente paso sería adicionar un intercambiador de calor de amina con amina, que es un intercambiador, un heat exchanger. Seleccionamos el intercambiador y le damos estos valores. La corriente de ingreso que sale del separado de flasheo es esta, y la que va a ir por la coraza del intercambiador, y la corriente que va a salir se llama regen fit, que va a ser carga de la torre de regeneración. Entonces después vamos a tener una corriente de ingreso por los tubos, que es la corriente de salida del regenerador, regen bottoms. Entonces aquí nos falta definir la caída de presión en los intercambiadores, tanto en el tubo y en la coraza. Entonces vamos a definir una caída de presión de 5 psi en el tubo y 5 psi en la coraza. Entonces todavía no ha resuelto el programa. Bueno, entonces aquí definimos este punto. Para que el programa pueda correr, vamos a definir las condiciones de ingreso de la corriente de alimentación en la torre de regeneración. Entonces esta es la corriente carga. Entonces la temperatura de alimentación es 200 grados Fahrenheit, la presión 15.30. Entonces, una vez que definimos esto, el programa me calcula los datos de las demás corrientes. Me calcula la caída de presión en la válvula y me va a calcular cuánto se va a calentar la corriente en el intercambiador de amina a amina. Entonces aquí de 142 hasta 200 grados Fahrenheit. Entonces aquí estas son las condiciones de alimentación a la torre de regeneración. El siguiente paso sería adicionar una torre de destilación, que sería la torre de regeneración, que sería la primera con un condensador y un rehervidor. Entonces aquí tengo el nombre de 20 platos. Un plato de alimentación, en el plato 1. Las corrientes, no dice que es un condensador total. La corriente de vapor es el gas ácido, gas. La corriente de líquido o de fondo es la que hemos creado, regen bottoms. La corriente de energía Qrep y Qcon. Entonces ya tenemos definido este punto, y vamos a definir el siguiente paso: la presión del condensador y la presión del rehervidor. La presión del condensador es 7,304 y la presión del rehervidor 11.30, y una caída de presión de 2 psi. Entonces le damos en continuar y
en guardar. En este caso vamos a hacer lo mismo que en la anterior columna. Vamos a definir los internos, las dimensiones internas. Vamos a crear una nueva sección. En este caso esta es una columna de platos. Son columna de platos. El tipo de platos son SIEP. Y las dimensiones de esta columna es de 2 pies por 3 de diámetro. El siguiente paso sería la adición de las especificaciones en la pantalla de monitor. Vamos a definir dos especificaciones. Vamos a crear dos. Una, la temperatura del condensador. Entonces creamos una especificación que es column temperatura. Y aquí definimos el nombre, cambiamos condenser temperatura. Seleccionamos la etapa que es el condensador y le damos la especificación que sería 115 grados Fahrenheit. Después vamos a definir otra especificación que es el flujo de calor en el reboiler. Entonces aquí definimos otra especificación. Seleccionamos aquí o le damos el nombre Reboiler Duty. Elegimos la columna la corriente de energía, que es la corriente de reboiler, y la variable es de 6 millones de BTU hora. Entonces ya hemos seleccionado estas dos variables y tenemos 2 grados de libertad. Entonces vamos a seleccionar estas dos variables que hemos creado, vamos a activarlas y vamos a hacer correr la columna. Entonces el programa por defecto ya me hace correr la columna. Entonces está corriendo el programa y ya me ha calculado. Entonces aquí el siguiente paso vamos a seleccionar un cooler donde nuestro hervidor va a ser un hervidor que se va a alimentar mediante un sistema de vapor. Entonces se va a calentar por un sistema de vapor. Introducimos estos datos. Vamos a crear una corriente de agua saturada, de vapor saturado, perdón. Vamos a seleccionar la corriente de energía del hervidor y en Worksheet vamos a definir los valores de las corrientes. Por ejemplo, tenemos un vapor saturado, la corriente, la fracción de vapor tiene que ser 1, y en el vapor condensado la corriente de vapor tiene que ser 0. Entonces se va a alimentar a 50 psi/g y en composición vamos a definir también, vamos a dar el valor de 1 al agua. Entonces aquí el valor que nos falta definir es el delta P del cooler. En parámetro lo dejamos con una caída de presión de 0. Entonces el hervidor de este regenerador se va a alimentar mediante este sistema de vapor. Ya, entonces el siguiente paso sería la adición de la operación Makeup. Puede reflejar el comportamiento de un tanque de abastecimiento de aminas. Para eso hacemos clic en la paleta de objetos y seleccionamos esta operación Makeup. Ya, entonces hacemos clic en la operación Makeup. Vamos a definir en primer lugar el nombre Tank
la corriente de entrada es la corriente que viene a tu tank, y aquí vamos a definir dos cosas en este makeup. Uno, aquí tenemos que definir la concentración de amina. En este caso la concentración de la solución es de 45%. Entonces le damos ese valor y el flujo especificado es de 100 galones por minuto. Entonces, adicionalmente nos falta definir la corriente de salida, que sería la corriente que se va a la bomba de aminas. Este 100 es en galones por minuto, entonces galones por minuto. Entonces, ¿qué es lo que hace este makeup? Nosotros aquí tenemos una solución especificada de aminas de 100 galones por minuto y 45% de concentración. Entonces, cuando la amina ingresa a la torre de absorción, va a absorber parte del contenido del ácido del gas y después va a pasar a un sistema de flasheo, después a un intercambiador gas-gas y después al regenerador. En todos estos procesos, la amina, en algunos, por ejemplo en el regenerador, si la temperatura es muy alta, se puede evaporar. Entonces, esa especificación que ingresa a la torre de absorción necesita, digamos, siempre estar en esa concentración, digamos, de 45% en peso. Entonces, para reponer la pérdida de aminas se utiliza esta operación de makeup, que es como un tanque de abastecimiento de aminas, y lo que hace es poner en especificación nuevamente la solución en concentración y en caudal. Entonces, el siguiente punto, una vez que ya lo tenemos nuevamente la solución en especificación, es enfriar la mina, porque esta mina está a 168, en este punto 168 grados Fahrenheit, y está a baja presión, está a 6,3. Entonces primero vamos a elevar la presión y después a enfriarla. Entonces vamos a adicionar una bomba con los siguientes datos. Entonces la corriente de ingreso es la corriente que va a la bomba y la corriente de salida es la corriente que va a ir al enfriador de aminas. La corriente de energía hay que crear. Definimos los datos de la bomba y después vamos al siguiente paso a agregar un enfriador de aminas. Puede ser entonces el enfriador tiene los siguientes datos: la corriente de ingreso y la corriente de salida es que va a ir a una operación de reciclo para volver a ingresar a la torre de absorción. Entonces aquí en este punto nos dice que el delta P en el enfriador es 0. Entonces aquí nos falta definir la presión de descarga, ni tampoco hasta cuánto vamos a reducir la presión, la temperatura. Entonces para eso en esta corriente vamos a definir esos datos de temperatura y de presión, que serían los mismos datos de ingreso a la torre, o sea, vendría a ser los mismos datos de ingreso a la torre de absorción de la solución de aminas a 110 y 110 Fahrenheit y 810 pSig. Entonces a esta corriente definimos estos datos: que ingresa, que enfríe hasta 110 y la presión de alimentación sería 810. Entonces el programa ya me calcula la potencia de la bomba y el duty del enfriador. Entonces ya aquí tenemos el ciclo casi completo
lo último que nos falta es crear una operación de reciclo. Entonces vamos a la paleta de objetos, vamos a seleccionar la operación de reciclo que está aquí, que son unas flechitas. Entonces, ¿qué es lo que hace esta operación? Es reciclar, digamos, esta corriente va a conectar estas dos corrientes, la corriente que ingresa al reciclo y la corriente de ingreso. Entonces, una vez que conecte eso, esta corriente se va a actualizar nuevamente y va a tener la composición de esta corriente. Si vemos hasta aquí, la composición, por ejemplo, en fracción másica, vemos que tenemos amina 45% y tenemos aquí algo de contenido de CO2 y de H2S. Entonces, este contenido de CO2 y de H2S es el arrastre que siempre existe en el proceso de regeneración, que también se llama acid gas loading. Entonces, es el arrastre de estos componentes ácidos. Y una vez que conectemos el reciclo, entonces se va a actualizar esta composición de entrada. Entonces hacemos clic en el reciclo y vamos, la corriente de ingreso es esta de reciclo y la corriente de salida es la que ingresa a la torre de absorción, que es la mina pobre. Conectamos y el programa va a hacer los cálculos nuevamente con la nueva composición. Entonces lo que está haciendo es calcular nuevamente el programa con la nueva composición de ingreso, con ese arrastre de contenido de gases ácidos. Este factor es muy importante en la operación de estas plantas de endulzamiento de aminas, porque es lo que nos mide la eficiencia de la solución. Existe una especificación, digamos, de acuerdo al tipo de aminas, de cuánto debería ser el arrastre o para cada componente ácido. Entonces, el programa ya ha hecho nuevamente el cálculo, y si vemos la composición de la alimentación de amina pobre, se ha actualizado a los valores reales, digamos, ¿no? Tenemos contenido de CO2 y de H2S. Entonces, aquí tenemos unas preguntas. ¿Cuál es la concentración del H2S en la corriente del gas dulce? Entonces aquí eso lo podemos ver mediante dos formas. Uno es entrando a la corriente, otro haciendo un show tape. Entonces vamos aquí a hacer esto y seleccionar la concentración. Hay una opción aquí que es CO2 composición en porcentaje molar. Y el H2S también lo podemos ver en partículas por millón, para ver si cumple con las especificaciones requeridas. Entonces aquí H2S mol, composición partículas por millón. Entonces aquí tenemos la respuesta, digamos, el CO2, el porcentaje molar es 0,41,63 y es menos del 2%, que normalmente que es la especificación para el gas de venta, ¿no? Para su transporte y comercialización, entonces estaría en especificación. Y el H2S es 2.33 partículas por millón, que es menor a 4 partículas por millón, que era la especificación que veíamos inicialmente. Después nos
la siguiente pregunta: ¿cuál es el flujo de makeup de H2O? Entonces, ese es el dato que hemos introducido aquí. Si se fija aquí, teníamos inicialmente un de 100 galones por minuto, pero una vez que se ha actualizado, ya cuando conectamos el reciclo, se actualiza este dato de ingreso y tenemos 102,7 galones por minuto. Eso es debido a lo que le comentaba anteriormente del arrastre, digamos, de CO2 y de H2S dentro de la solución de aminas. Siempre hay algo de CO2 que no se regenera, digamos aquí, no se separa en el regenerador, y de H2S. Entonces siempre va a haber ese flujo molar o esa concentración de esos componentes ácidos. Ya, entonces después viene la parte de análisis de la simulación, y aquí están las gráficas que veíamos de los internos de las torres. Entonces el último paso sería la generación de un caso de estudio, que es ver cómo afecta las variables de concentración, de flujo, tasa de solución de aminas y de el duty del regenerador o del reboiler. Entonces, esto como me afecta a la composición de CO2 y de H2S a la salida en la corriente de gas dulce. Entonces, para eso aquí hay una opción aquí en Home, que es casos de estudio, aquí arribita. Entonces vamos a seleccionar esta opción, caso de estudio, y nos va a crear esta ventana, y tenemos que hacer clic en adicionar. Entonces aquí vamos a seleccionar las variables que queremos analizar. Tenemos dos tipos de variables, unas variables independientes y unas variables dependientes. Entonces las independientes son las variables que nosotros ya tenemos definidas y es las que se van a modificar. Entonces, y las variables dependientes son las que vamos a calcular. Entonces vamos a seleccionar primero las variables independientes, que son, en primer lugar, la concentración de la solución de amina o de MDA, perdón, y el flujo total. Entonces les seleccionamos estas dos, y aquí tenemos definido estos. La siguiente variable independiente, que es en el regenerador, el duty del regenerador. Entonces seleccionamos aquí el regenerador y vamos a la variable de el reboiler duty. Entonces damos guardar. Entonces ya tengo estas tres variables independientes definidas. Entonces, ¿qué es lo que queremos calcular en la corriente de gas dulce? Queremos calcular la concentración de CO2 y le damos guardar. Y también, según el ejemplo, queremos saber de la corriente de salida de fondo del regenerador, cuánto es el acid gas loading. Aquí ya tenemos las variables calculadas, digamos, en estas condiciones. Entonces, el siguiente paso sería aquí setup, caso de estudio, y entonces aquí vamos a definir unos rangos. Por ejemplo,
de la concentración, quiero que me analice la concentración desde 40% en peso hasta 45%. Entonces, y quiero que me analice cada 2.5 pasos, o sea, para una concentración de 40, de 42.5 y de 45. Entonces serían 3 pasos. Y después tengo un flujo de 100 galones por minuto. Entonces quiero que me analice de 80 galones por minuto hasta 120 galones por minuto. ¿Cada cuánto? Cada 20 galones por minuto. Entonces, y después en la especificación del duty del reboiler, quiero que me analice desde 5 millones de BTU hora hasta 7. Cada 1 millón de BTU. Entonces, aquí tenemos la variable de comienzo y la salida, y aquí los pasos. Entonces ya definimos todo esto y lo que hacemos es darle aquí en correr. Y el programa me va a ir, me va a calcular, me va a ir dando resultados de todos estos cálculos. Entonces, ¿qué es lo que hace el programa? Lo que hace es esto. Entonces, si se fija aquí, por ejemplo, tengo aquí la etapa 1. Entonces el programa me va a ir calculando esta etapa. Aquí en resultados podemos ir viendo los resultados una vez que se vayan generando. Entonces, en otras palabras, el programa, en vez de cambiar uno por uno las variables de concentración, de flujo y de reboiler, entonces nosotros mediante este caso de estudio podemos hacer una evaluación, digamos, como un análisis de sensibilidad de cómo afecta a los valores que nosotros queremos calcular, modificando estas variables. Y aquí tenemos, por ejemplo, los resultados que se obtienen una vez que el programa ya ha calculado todo. Puede ver aquí tenemos, digamos, la concentración de 40%. Primero inicia con un caudal de 80, y aquí también va variando con el duty de chiller. Entonces aquí podemos ver cómo es el comportamiento de la concentración de CO2 y de H2S en la corriente de gas dulce. Entonces, si esto lo analizamos, entonces, por ejemplo, estaría fuera de especificación en este punto cuando nosotros tenemos una concentración de 40% de amina y 120 galones por minuto y 5 millones de BTU hora en el regenerado. Entonces aquí en estas condiciones estaría fuera de especificación el H2S, que es mayor a 4. Entonces esto nos sirve para poder hacer un análisis de optimización del proceso de endulzamiento. Bueno, eso es todo el contenido del módulo de hoy. Muchas gracias.